Buenas tardes. Estamos aquí una vez más en la sesión del taller de Filosofando que es Gerundio para desarrollar el pensamiento crítico y hoy vamos a meternos en harina con el tema del cambio climático, la ecología y un poquito el medio ambiente y lo vamos a centrar en una película que tiene sus años para poder ver la relación de las diferentes culturas con la naturaleza y su entorno. Vamos a hablar, o nos vamos a basar en la película Bailando con Lobos, que bueno, ahí vemos la cultura de los nativos americanos y su identificación con la tierra y sus costumbres y su manera de vivir y de sentir la tierra, y la llegada de los colonos bueno, desde Europa principalmente después de la Guerra de Secesión de las 12 colonias que consiguen la independencia, con otra mirada completamente diferente, una mirada más utilitarista de la naturaleza. Esta montaña son tantos metros cúbicos de madera, tantos litros de agua, tantas toneladas de oro, ¿no? Completamente diferente a la nativa norteamericana que la montaña simbolizaba pues, el espíritu de o la relación más continua y más sana con la naturaleza, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del cambio climático, que ahora lo tenemos tan en boga. Recientemente tuvimos la cumbre en Egipto, una cumbre más que dejamos pasar, que los gobiernos y los intereses económicos dejan pasar. Eso sí, aumentando el PIB de Egipto en este caso por los desplazamientos en avión, reservas de hoteles y reserva de empresas de catering, etc, etc, etc. Y en eso se han convertido las cumbres de cambio climático, ¿no? Me ha tocado como ciudad, me ha tocado como país, jijiji, jajaja, qué bien, y poco más, ¿no? Los acuerdos no se acaban cumpliendo nunca, o los que se toman son parciales, que ya cuando acaba la cumbre ya te lo dicen, no, esto es un acuerdo, pero no vinculante, no hay manera de controlar quién lo va a hacer o quién, ¿no? Y bueno, a ver, José Luis, ¿cómo empezamos? ¿Cómo desarrollamos el Bueno, tema? el tema empezamos con la siguiente. A ver, respecto a la película, a ver, vamos a hacer una aclaración. Los indios de América tenían religiones que eran animistas, o sea, religiones en las cuales veneraban todo aquello que les rodeaba. O sea, lo que pasa es que cuando llegaron los occidentales tenían las religiones monoteístas, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, claro, las religiones monoteístas se disocian de lo que es la naturaleza. La naturaleza queda a un lado. Yo te acuerdo cuando tocamos el tema de las religiones, es que este tema salió, ¿no? O sea, todo esto que tú has comentado es cierto, pero es cierto porque está dentro de un contexto. Y yo lo que me gustaría empezar indicando es, a ver, lo tengo aquí apuntado más o menos, ¿no? ¿Qué derecho tiene el Sapiens para acabar con todos los seres vivos del planeta? ¿Qué derecho tenemos para poder acabar con todos los seres vivos? Porque de hecho lo estamos Algunos haciendo. sapiens, todavía hay culturas que sienten y viven la tierra y esa relación, ¿eh? En el Bueno, Amazonas y en alguna selva de Asia, y tal. Pero la gran mayoría sí, sí. y bueno, el Sapiens hasta hace poco había sido, el Sapiens el Sapiens no ha nacido ahora y no ha sido un exterminador de especies ahora, que ahora lo comentaré por el contexto histórico. Pero sí que es verdad que el Sapiens ahora por primera vez es consciente de su poder y consciente de sobre todo de su poder de destrucción. Y aún así lo está haciendo. Y ahora me gustaría entrar en el tema histórico, ¿no? Como siempre sabes que me gusta hablar un poco de... Este sería estamos ahora mismo en el tercer exterminio masivo producto del Sapiens. El primer exterminio se dio cuando el Sapiens llegó a Australia, que eso fue hace unos 50.000 años aproximadamente, ¿no? Pues bueno, cuando llegó el Sapiens a Australia, todo lo que era la fauna australiana, que eran básicamente, la gran mayoría eran marsupiales, no habían visto un Sapiens en su vida. Por tanto, no eran conscientes del peligro que suponía el Sapiens, que era un ser tecnológico, era un animal tecnológico. Cuando llegó a Australia, el Sapiens arrasó con todas las especies que había ahí, sobre todo las de mayor tamaño. No quedó ni una, ni una. Y eso posiblemente explique mucho del atraso del ser del Sapiens en Australia. Lo explica porque ni tuvieron la capacidad de tener especies agrícolas que fueran domesticables, ni tampoco tenían animales de tiro, porque el Sapiens acabó con todo. Cuando llegó allí arrasó.
No sé si algún marsupial se hubiera podido adaptar como se adaptaron los bueyes o se adaptaron los caballos en la zona del creciente fértil, la zona de Mesopotamia. Pero es que allí no tuvieron la oportunidad porque el Sapiens arrasó con todo y no hubo manera. No tuvo la oportunidad. Ese sería el primer gran exterminio del Sapiens, ¿no? El segundo gran exterminio se produjo en América. El Sapiens entró por el estrecho de Bering y en cuestión de 100 años, 200 años, prácticamente colonizó todo el continente americano. Y pasó exactamente lo mismo. No quedó ni un bicho vivo. Cualquier bicho de un tamaño mínimamente grande desapareció. De hecho, en América existían caballos y el Sapiens los exterminó. No volvieron a haber caballos hasta que volvieron otra vez los conquistadores o los depredadores que fueron de Europa a América. Vamos. Hasta entonces no volvió a haber caballos en América. Y también América tuvo el mismo problema. Tuvo problemas con especies domesticables agrícolas y tuvo problemas de que no tenía animales de tiro. Y como no tenía animales de tiro, pues su agricultura no pudo evolucionar. También el aislacionismo, ¿no? De estas culturas que Bueno, llegan a pero estuvieron. Australia y no tuvieron Bueno, la en Australia necesidad sí. del avance tecnológico por enfrentarse a un enemigo que tuviese superior, como No. pasó Pero bueno, en pero Eurasia. Eurasia era mucho más grande, es evidente, y además tenía una orientación horizontal que era más fácil de que la tecnología se pudiera transmitir dentro de una misma franja climática. Eso es cierto. Pero bueno, no se desarrollaron porque es que no se dieron las circunstancias y en otros sitios sí que se dieron. Y allí, bueno, de hecho, en América tuvieron todavía otro problema añadido, que es un poco lo que sale también en la película de Bailando con Lobos, que es que luego cuando llegaron los europeos con las enfermedades que transmitían, que sabía que, no, que ellos estaban ya adaptados, pero todas las enfermedades que se transmitían a través de los animales domésticos, como en América no habían tenido animales domésticos, el exterminio fue masivo. También ellos lo padecieron. O sea, en América hubieron la extinción del sapiens, de todos los animales, y luego la extinción de todos los sapiens que había en América porque llegaron las enfermedades de Europa, de los europeos que llegaron allí. Y ahora estamos en el tercer exterminio, el tercer gran exterminio. Resulta que la Tierra, pues bueno, según los datos que hay hace 50.000 años, pues tenía unos 12 grados más de temperatura. O sea, sé que la Tierra está en un proceso de enfriamiento en el tiempo, se está enfriando en el tiempo. ¿Qué sucede? Claro, hace 50.000 millones de años no existían los polos congelados como ahora, el nivel del mar era mucho más alto y la temperatura era 12 grados superior. Pero las especies, tanto animales como vegetales, estaban aclimatadas a aquella realidad. Claro, la Tierra se ha ido enfriando en estos 50.000 años, se ha ido enfriando. Pero ahora nos encontramos con que ese enfriamiento se ha revertido porque el ser humano ha empezado a calentarlo. Se calcula que el ser humano en el 2030 habrá retrocedido 3.000 años de enfriamiento. Claro, esto no es un. O sea, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que han habido cambios climáticos siempre y que la Tierra está en un proceso de enfriamiento en el tiempo. Pero claro, cuando tú lo que haces es un proceso de cambio climático hiperacelerado, las especies que existen en la Tierra no se pueden adaptar, no tienen margen de maniobra. Entonces, ¿qué les va a pasar a todas estas especies que existen en la Tierra? Si el cambio climático en estos 200 años que llevamos desde la revolución industrial continúa, morirán de calor El ser humano y su y el ser humano lo tecnología padecerá igual. su tecnología se han convertido en un agente geológico, como podía ser la explosión de un volcán tremendo que emitía cantidades inmensas de ceniza a la atmósfera y hacía que bajara la temperatura. Cosas que ya había pasado en siglos anteriores, en Europa, sobre todo en el siglo XIII o XIV, si no recuerdo mal, con Sí, la hubieron periodos glaciares, pero bueno, periodos de de 1 grado, cortos. 2 grados, pero corto espacio de tiempo y luego se volvía. Pero nosotros lo que estamos haciendo es un proceso irreversible, que es todo el Sí, CO2 que se ha ido acumulando, lo estamos volviendo a lanzar a la atmósfera de manera aceleradísima. somos Entonces, los agentes, animales se van a morir de calor. somos agentes geológicos. El ser humano es como un gran volcán que está en erupción ahora mismo, emitiendo CO2. Pues el ser humano es esto. Y geológicamente ya tiene un nombre la era esta. Se llama antropoceno. Estamos viviendo o entrando en el antropoceno. Cuanto más corto sea esta era, mm, más fácil podremos revertir el cambio climático o minimizar. Cuanto más larga sea, más penurias pasaremos. Bueno, es que ya lo están diciendo, si seguimos en esta tendencia, que es irreversible desde mi punto de vista, yo soy bastante pesimista en este tema, es que los animales se van a morir de calor y se va a quemar todo. Todos los bosques se van a quemar
todo se va a quemar, porque las especies que ahora mismo tenemos en la Tierra no están adaptadas a esta realidad climática. Y como es tan acelerada, no van a tener margen de adaptación. Y evidentemente, detrás de esos animales y esas plantas irá el hombre. Y el hombre le espera un futuro, pues de, como dice, de inenarrables sufrimientos. Sí, sí, sí. Mira, ayer veía un documental sobre las bases científicas que hay en la Antártida y entrevistaban a la base científica española, a dos científicos. Y lo tenían claro. Dice, ¿cuál es la solución para esto? Y Parar. no, no, no. Y lo dijeron. Dice, disminuir la natalidad y controlar la cantidad de gente que hay en el planeta. Lo Bueno, dijeron eso así. también. Y dice, ¿cómo se va a conseguir eso? Y dijeron, eso es imposible. O sea, Bueno, a menos que la naturaleza nos empiece a a esterilizar exterminar, vamos. masivamente. No, o exterminar o esterilizar masivamente. Porque sabemos todos que el ser humano está perdiendo muchísima fertilidad. Porque la naturaleza no es tonta. Lo que pasa es que la naturaleza no sé si llegará a tiempo, porque vamos muy acelerados. Vamos tan rápido que la naturaleza no creo que consiga parar el golpe. Pero si no, los procesos biológicos de la naturaleza normalmente se adaptan. Bueno, Y pero yo ahora, ahora, decía, ahora yo en este sentido pienso, perdona que te interrumpa, sí que se puede controlar la natalidad a nivel mundial. Tenemos que pasar de la lógica de Estado-nación a la lógica planetaria. O sea, si pensamos a nivel planetario, eso que es un hecho, que hay 1.000 millones de chinos, casi 1.000 millones de indios, y tenemos zonas del mundo en lo que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Uy, en Europa. pensemos globalmente, ¿no? Y pensemos, bueno, pues vamos a empezar a mover cantidades de gente para que vayan por los sitios, controlar la natalidad y un poquito tal, y dejarnos de decir mi natalidad como país, mi PIB como país o mi crecimiento económico como país, ¿no? Y tenemos que superar ese pensamiento de Estado y de nación, o sea, y pasar a pensar globalmente, como planetario. Y justamente, si ves la televisión cada día, se está dando todo lo Todo contrario. lo contrario, todo. Más Solamente tienes que ver banderita, más el himno, mundial más de fútbol y nación, ahí todos todo el día más chillando y frontera. gritando a favor de unos colores. O sea, todo lo contrario. Bueno. Y ahora me gustaría empezar a tocar el siguiente tema, ¿no? O sea, emisiones. O sea, a mí cuando tú has estado hablando de la cumbre esta que han tenido ahora. Vamos a ver, resulta que esta cumbre se quiere poner coto a la emisión de CO2 cuando resulta que el mayor emisor de CO2 del mundo ha sido Estados Unidos, con casi 400.000 millones de toneladas. Europa globalmente tiene más incluso que Estados Unidos. China tiene 200.000 millones de toneladas de CO2. Rusia, 100 millones de toneladas. Alemania solo 90 millones de toneladas. Y tú dirás, bueno, estos son en cifras, ¿no? Claro, es que, a ver, es que los culpables de lo que está pasando somos Occidente. Básicamente Europa y Estados Unidos. Súmale Rusia, la parte de China desde que ha empezado con el desarrollo este del capitalismo brutal que están teniendo, y la India por caída natural, por la cantidad de población que tiene, y es que el problema lo hemos generado nosotros. Y hacemos una cumbre y resulta que los países más contaminantes no van. Los que más contaminan y los que más han contaminado históricamente no quieren saber nada. Y ahora te voy a dar otro dato, porque claro, aquí también se habla de las emisiones de CO2. Claro, si tú te coges una nación como la India, pues hombre, globalmente la India emite mucho. Pero vamos a ir al detalle. Vamos a hablar de la contaminación per cápita. Pues mira, el segundo país del mundo con más contaminación de CO2 per cápita, y eso que tiene la gran mayoría de su población en la extrema pobreza, es Qatar. ¿No te suena de nada Qatar? Porque es que se está haciendo un mundial de fútbol allí. Ah, sí, no me digas. Pues es el segundo país del mundo Mm. que tiene más emisión de CO2 per cápita. Allí Cuando todos ya lo te... hacen quemando petróleo. O sea, ¿necesitan agua? Efectivamente, Quemo petróleo para efectivamente. desaladora. Bueno, bueno, ¿Necesito cemento? Quemo petróleo para hacer cemento. bueno, pues mira, Qatar tiene pues 10 veces más, 10 veces más de emisión de CO2 per cápita que España. Y tiene pues unas 12 o 13 veces más que la India per cápita. Yo te digo Qatar porque está en el disparadero ahora mismo, está en pleno auge. Los mayores emisores de CO2 per cápita son los países del Golfo. Del Golfo. Claro, supongo que tienen todo climatizado para vivir en un lugar desértico como si estuvieran en el Polo Norte. Bueno, de hecho, tienen incluso centros comerciales con estaciones de esquí. Es que esto hay que decirlo, porque claro, si no se dice, eh,
¿Tú qué le vas a exigir por ejemplo, qué le puedes exigir a la India si per cápita tiene, pues mira, concretamente tiene 4 veces menos que Estados Unidos per cápita? China tiene la mitad per cápita que Estados Unidos, ¿eh? Claro, evidentemente, cuando tú sumas a habitantes, evidentemente que lo que emiten de CO2 es una burrada. Pero claro, es que no se puede ir por esos parámetros. Yo creo que el tema del CO2 tendría que ser per cápita. Y se tendría que hacer que las emisiones de CO2 fueran reguladas per cápita, no por países. A mí no me sirve de nada que países que no emiten CO2 emitan menos CO2. Si el problema son los que emiten mucho CO2, que no lo hacen. O sea, es toda una mentira, es toda una falsedad absoluta. O sea que, si queremos arreglar el problema, empecemos. De hecho, bueno, a la cumbre está Estados Unidos, que ha llevado alguno de cuarto o quinto nivel, ¿no? Porque los máximos mandatarios no van a estas cumbres. Rusia no ha ido, China no ha ido. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta cumbre? ¿Qué es? Que van a poner ahora cuotas a la gente para que contamine, pero si el problema no son la gente que. Pero si el problema no es la gente que no ha contaminado nunca, el problema es la gente que ha contaminado toda la vida. Es que ahora mismo, cuando se plantea decir hay que dar una compensación a aquellos países para que dejen de contaminar, eso lo tendría que pagar Europa y Estados Unidos, que son los que hemos pasado 50 pueblos contaminando. Pero eso no lo dice nadie, Sí, porque como son ellos los que manipulan los medios, no van a sacar allí porquería de ellos mismos. no, Estados Unidos y Europa basó su crecimiento económico en la quema de carbón en un principio, luego se fue al petróleo, el Petróleo, sí. gas, apareció el uranio o el plutonio para las centrales nucleares, que eso es otra cosa también que la venden como energía limpia y de limpia tiene lo de la taza del váter mío. Y bueno, Bueno, limpia, ¿no? A ver, es limpia en cuanto a que no, no emite CO2, pero no, los no, pero los residuos, los residuos, residuos por eso José son. Luis, por eso lo digo precisamente, los residuos que duran milenios. Sí, 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 sí. Y que hay que tener instalaciones que mantengan eso de manera Ujú. controlada, porque si no, en cuanto se descontrole, a ver dónde va a parar todo eso. Bueno, pues ya hemos tocado un poquito el tema del cambio climático. Ahora, si quieres, volvemos un poco a la película, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. los indios vivían en su entorno, conocían su entorno. Y cuando iban de caza, por lo menos los indios que salen en esta película, mataban lo que consideraban que era ecológicamente sostenible. ¿Por qué? Porque querían seguir matando y querían seguir teniendo la capacidad de poder seguir alimentándose. ¿Qué llegan los Ujú. europeos allí? ¡Ay! ¡Ostras! Aquí hay bisonte. Pues los matamos todos. Y hacemos. Vamos a hacer. Cuando encima es contraproducente, porque si tú vas allí y matas a todos los bisontes, lo único que haces es bajar el precio de la piel del bisonte y no te sirve para nada porque no vas a ganar 4 duros. O No, sea, es no, pero se hacían, antieconómico encima. hacían cacerías deportivas desde el tren, del ferrocarril, y Sí, los sí, sí, dejaban cualquier ahí. barbaridad. Cualquier barbaridad, cualquier barbaridad. Ujú. Bueno, esto es lo que tenemos que ver, ¿no? A sociedades que, bueno, oye, cuidado, porque a los indios, históricamente, solamente hay que ver las películas que se hicieron del oeste, hasta prácticamente Bailando con Lobos y alguna Ujú. película anterior, los indios eran poco menos que salvajes, sucios, gente ladrona, gente. O sea, era lo peor de lo peor. Y en esta película resulta que los. No, evidentemente, cuando esta película se habla de los indios, no todos los indios eran buenos ni todos los blancos eran malos, es lo que comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Pero resulta que era gente que tenía un equilibrio, que tenía una comunidad donde había unos valores, donde, por ejemplo, la propiedad privada era relativa, porque como eran medio nómadas y se desplazaban un poquito como pueblo, pues la propiedad privada no tenía tanta relevancia, con lo cual no había tanta estratificación social. Claro, era una sociedad como mucho más igualitaria. Llegaron los europeos y no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Van a qué? A maximizar lo que se ha enseñado, lo que se ha enseñado el capitalismo, a intentar hacer el máximo beneficio posible en el menos tiempo posible. Y si eso conlleva llevarse por delante todo el entorno, pues te lo llevas sin ningún tipo de problema. El problema está en que cada vez el ser humano tiene más capacidad para poder destruir ese entorno. Y entonces nos hemos pasado. Como hemos tenido más capacidad, nos hemos pasado. Se nos ha ido de las manos. Y Sí, como se no, nos ha ido de no las es la manos, misma, ahora a ver cómo lo arreglamos. no tenemos la misma incidencia en el siglo XVIII y XIX que la tenemos ahora. O sea, Tenemos tenemos unas infinitamente más. capacidades de transformar el medio, bueno, De destruirlo más que sí, transformarlo, porque sí, en realidad transformamos poco, más bien destruimos todo, pero bueno, en fin. Ahora podría, como sale el tema de los animales y lo del cambio climático, ya más o menos lo hemos tratado. Estamos en un tren con 2.000 o 3.000 vagones
llenos de material hasta las trancas a 400 kilómetros por hora y esto va a ser muy difícil de frenar. ¿Eh? Bueno, yo solamente te digo que yo me levanto cada mañana, me voy en bici a trabajar y yo sigo viendo cada mañana las mismas caravanas de coches, los mismos ilusos metiéndose con el coche dentro de la ciudad, quemando gasolina inútilmente porque van todos en caravana, que aquello parece procesiones. No veo que la gente cambie. Tampoco las instituciones están dispuestas a tomar medidas realmente de verdad, porque como van al tema del cortoplacismo absoluto, las medidas que se tienen que tomar no son populares. De tú decirle a una persona que no puede utilizar el coche privado no es popular, porque casi todo el mundo tiene un coche privado y no le gusta que le digan que no le puede usar. Por lo tanto, los políticos jamás van a tomar medidas que vayan en contra del cortoplacismo, porque les restaría votos. O sea, que la clase política no va a dar ninguna solución al cambio climático. No la va a dar, no puede. No puede porque viven en el cortoplacismo. Si las elecciones fueran un gobierno para 40 años, te diría, hombre, se le elige y hace políticas para 40 años. Pero como las políticas se hacen para 4 años, es el cortoplacismo puro y duro. Para eso no quiero yo un Ya gobierno, lo ¿eh? sé, ya sé por dónde vas a Y te salir. has pasado. Ya sé por dónde vas a salir. No, pero que te digo que el hecho de que vivamos en un sistema político cortoplacista absoluto impide que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Y se ponen 4 parches y 4 cositas, pero sin tocar mucho las narices a la gente, porque la gente no está dispuesta a seguirlo, ni está dispuesta a que le toquen las narices. Entonces tenemos un problema muy grave, que es que el problema está y los únicos que tienen poder para resolver lo que serían nuestros representantes no lo van a hacer. Por eso se hacen estas cumbres, estas pachangas, donde van allá a gastarse el dinero del contribuyente cuando se tendría. Mira, la esencia de la cumbre es que ya no se tendría que hacer una cumbre física. Si estamos luchando contra el cambio climático, ¿qué sentido tiene que vayan todos los mandatarios en sus jets privados hasta donde ha sido hasta Egipto? ¿Qué sentido tiene? Es que ya la esencia de la cumbre ya no tendría que existir. Tendría que hacerse por cómo, por los medios alternativos que existen y que no hace falta la presencialidad física. Es que ni en eso se ponen de acuerdo. Quieren que ir todos allí. ¿A qué? ¿A qué van todos allí? ¿A verse las caras? Tú y yo nos estamos viendo la cara y no estamos físicamente el uno al lado del otro. O sea, ya la esencia propia de la cumbre es una vergüenza. Y ahí los tenemos. Y ahora y ahora ya que ya más o menos el tema este está más o menos tratado, me gustaría dar un salto, por ejemplo, a los salvajes que somos los sapiens con nuestros animales bueno, la gente, con los animales que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y me gustaría tocar temas que ya sé que son muy polémicos, pero que yo me gusta tocarlos porque me gusta la polémica. Como por ejemplo la tauromaquia. Es que vivimos en un país donde el ensañarse con un animal le llaman arte, cuidado, le llaman arte, ensañarse con un animal le llaman arte, y encima lo venden como una diversión. O sea, la gente se Cultura y divierte tradición en este también. país ensañándose con un animal. Ujú. Cultura y tradición. Pero No, no, bueno, no, pero ahí todas las culturas tienen algo, ¿eh? todas. Y Yo he dicho la que conozco. En sí, todos los sitios pero todas hay. las culturas tienen algún, incluso los propios indios que mataban para comer y tal. mm, bueno, podría llegar el momento de que eso para pasar de niño a adulto tuviesen que cazar un animal, ¿no? También puede decir, bueno, pues hazle otra prueba, ¿no? O no le hagan ninguna prueba, ¿no? Simplemente pasas de la niñez a la adultez. Sí, sí, pero Por, era una prueba, por- era una prueba de su valía Sí, para el sí. resto para el resto de la comunidad. Ahora, el señor ese que se disfraza de señora porque es la señora y el toro es el hombre, esa simbología que te venden por ahí, con un señor allí que se dedica a marear a un animal, lo acaba matando, ensañándose con él, y luego un montón de gente ahí reunida aplaudiendo. Hombre, no sé. Bueno, como las peleas de gallos, ¿no? Que los metes en un recinto a dos animales y los enzarzas para que se maten entre ellos. O las peleas de perros. O sea que no, si la variedad es. O sea, el sadismo del ser humano no tiene límite. Y lo que tú dices, casi todas las culturas tienen su ejemplo, pero en el nuestro es bastante patético. Sí, sí, el nuestro es Bastante esto. patético, por no decir de los que más, ¿eh? Pero tú piensas que la reacción contra esto le está dando alas. ¿Eh? Eso estaba ya Sí, prácticamente porque se estaba muerto. muriendo solo. Sí, Se se estaba estaba muriendo muriendo solo. solo. Se estaba Se estaba muriendo muriendo solo. solo. Y se cogió por un tema político y se enmerdó el tema
y se prohíben unas cosas y otras no, Pero si es que es muy sencillo. A la gente hay que educarle a que no es normal que tú te diviertas con el el sufrimiento sufrimiento de de un nadie. animal y el ensañamiento de un animal. Es que no es normal. Igual que no es normal que, bueno, eso digo la tauromaquia, digo las peleas de gallos, digo las peleas de perros, digo, yo que sé, cualquier otra barbaridad esta que se inventen por ahí. No es normal y no puede venderse como algo normal, algo que es una salvajada. Y me da igual la tradición y lo que se ha hecho históricamente. Hay muchas tradiciones. Mira, históricamente la población negra siempre ha sido esclava, pues porque sigan siendo esclavos hoy en día. Es que hay cosas que no tienen sentido y cuando lo quieren argumentar o lo quieren justificar en base a una trayectoria histórica o a unas tradiciones, es que todavía lo estropean más. Mira, el tema de la tauromaquia en nuestro país, la excusa que te pone, no es que de la tauromaquia viven, no sé, que me lo he inventado ahora, pero lo dicen, 5.000 familias Sí, sí. y tiene una influencia en el PIB tal, vale. Si vamos a eliminar ese sector, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer una transformación del mismo. No hagamos que de la noche a la mañana se cierre eso y la gente se busque la vida por su lado. El toro de Lidia, a la que las corridas de toro desaparezcan, entra en peligro de extinción. Seguro. Sí, sí. Entonces, los Y los cortijos, latifundios donde vive también. sí, los cortijos y latifundios donde viven ahora, hay que convertirlos en reservas naturales y utilizar el toro de Lidia como reclamo de defensa de la naturaleza. ¿Sabes? Y entonces sería una reconversión del sector, pero una reconversión no como se ha hecho históricamente. Cierro, miles de personas a la calle y 25 años después, jajajaja, qué bien, qué reconversión más chula he hecho. Y los cadáveres que han Bueno, dejado bueno, los 25 años de atrás, ¿qué ha pasado con ellos? bueno, José Manuel, eso es lo mismo que ha pasado en muchas zonas que se han declarado parques naturales o parques nacionales. Al Mm. principio todo el mundo estaba en contra porque, claro, dejaban de tener de esas zonas, dejaban de tener los usos que habían tenido históricamente. Bueno, se tuvieron que reciclar y ahora viven del turismo. Pues en Y se ha España mantenido el entorno. hay unos 200 cortijos que tienen en toro de Lidia. Pues podríamos pasar a ser el primer país de Europa en reservas naturales. Bueno, es que de hecho España, a ver, vamos a decirlo, España es uno de los países, Sí, bueno, con por más no decir el país diversidad de de Europa que Europa. tiene más fauna, y Sí. es precisamente por eso, porque ha habido Mm. muchísimo territorio que porque se ha dedicado a este tipo de actividades, ha quedado liberado para la fauna salvaje. Eso es Ujú. cierto, y yo no lo voy a negar, pero eso no quita que lo que se hace con un toro no sea una salvajada. O sea, yo no voy a negar lo que es evidente, tampoco voy a justificar la salvajada. No, pero que lo que es evidente, la salvajada se puede transformar si el sector se sienta y se pone a hablar de futuro y no de mantener una cuestión cultural o de tradición por mantener un estilo de vida o un trabajo, cuando hay posibilidades de transformarlo. Ya te he dado el ejemplo, los parques Claro. parques naturales y los parques nacionales se han reconvertido y ahora en Ujú. Ordesa tú no puedes hacer muchas cosas, pero en cambio el entorno de El Ordesa se ha entorno enriquecido del parque nacional. atrae turismo, atrae Sí, personas que van por el conservacionismo bueno, sí, y sí, sí. continúa viviendo, el territorio continúa viviendo. Bueno, no, Lo que no, mejor. lo que no se No, puede no, no, decir es, perdona. De, de yo soy vivir, de mejor. vivir de auténtica subsistencia, porque todo lo que es el Pirineo era auténtica vida de subsistencia, ahora hay riqueza. Mm. Tampoco es que yo sea un defensor, un tranza de la riqueza, pero que la gente vive mucho mejor ahora que vivía ya hace 100 años. ¿Y ha sido gracias a qué? A que se ha reconvertido todo aquello y los usos que se hacían Ujú. de carácter de ganadero y agrícola han pasado a ser de sector Yo, terciario. yo sinceramente abogo, si alguna vez ve este vídeo alguien que está dedicado a la tauromaquia, que abogo y que coja eso, o sea, que convierta el cortijo donde trabaja o si es el dueño del cortijo, lo transforme en una reserva natural. O sea, en una reserva natural y tengan bueno, actividades culturales, actividades de naturaleza, actividades gastronómicas, porque el toro cuando llegue su momento pues se podrá matar y entrar a ser alimento en la cadena de alimentos. O sea, es Sí, que pero hay... tiene mala salida. El toro como alimento tiene mala Bueno, salida. pero tú te comes el rabo del Yo- toro, está buenísimo. sí, sí, sí. Y el Pero toro hacer tiene el mala toro salida porque supone. se acaba matando cuando ya es muy viejo, muy fornido, pero si eso no es necesario, No sé hasta qué punto. vas a ser una ganadería extensiva más. ¿Me explico?
Sí, ¿Y pero cuándo que hay que tiene muy poca esperar todo al rentabilidad 5? económica. Según dicen, que yo tampoco soy un Bueno, enterado, tiene muy poca rentabilidad económica. eso es abrir mercado. Ahora, ¿cuántos toros se matan al año? Ponte 6 por cada festividad. ¿Qué se matan? ¿300 toros? Claro, ¿y cuántos quedan en el campo? Pero bueno, eso sería un más a más. Tenemos actividad natural con el parque. Actividad cultural, yendo a ver ese modo de vida, a ver esa especie, a ver el entorno. Actividad empresarial gastronómica. O sea, todo eso viene a sumar para que al final el territorio siga subsistiendo y la gente siga pudiendo vivir allí y manteniéndose su estilo de vida. Reconvirtiéndolo, eso sí. Claro, reconvirtiéndolo, pero haciendo una reconversión como Dios manda, no como las que se han hecho. Cierro chiringuito, los cadáveres que me dejo por detrás y 25 años después, jojo, qué bien me salió la reconversión. Sí, sí. Y 25 años de cadáveres de gente que se quedó en el paro y no pudo engancharse al mercado laboral y todo eso. Que hay que hacerlo ya con un plan. Ujú. Bueno, dicho queda, el tema de la Sí, sí. tauromaquia ya ha Ahí salido, queda, el mundo de ahora la ahí queda, tauromaquia. ahí queda. Ahora me gustaría tocar otro tema. Yo también eh, estoy absolutamente en contra de los zoológicos. O sea, esto ya es una cosa que tiene que superarse. Estamos en el siglo XXI y lo normal es que si tú tienes que ver un animal, hoy en día la tecnología, sobre todo de filmación y la tecnología que permite la grabación de cualquier tipo de espacio natural, te permite ver a los animales en su entorno natural y te permite verlos realmente como son. Eso de meterlos en una jaula, como se hizo en el siglo XIX, para que todo el mundo pudiera ver animales que de otra manera no los podía ver ni conocer, yo creo que esto está más que superado. Tenía un sentido en el siglo XVIII y XIX. Ahora no. Hoy en Y día ahora no lo tiene quieren ningún sentido. vender como un espacio de conservacionismo de especies y lo que hay que proteger son sus medios naturales. O sea, Exactamente, estoy ah, absolutamente en contra de los claro, zoológicos. Es entonces una los zoos aberración un han animal perdido ahí en una jaula. su sentido de ser. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú has visto la película del planeta de los simios, ¿no? Cuando cogen los humanos, cuando los simios Ujú, acaban convirtiéndose en lo que nosotros somos los humanos y los humanos en los simios. Y cuando ves a los humanos en una jaula, te choca. Y hay un zoológico de los simios donde hay humanos. ujú. Esto no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ningún sentido. Hoy en día la tecnología permite poder ver esos animales en su hábitat natural y lo que tenemos que hacer es preservarla para que esos animales puedan seguir utilizando ese hábitat y puedan seguir haciendo lo que han hecho toda la vida. Ahora, Ujú. meterlos en una jaula para que los veas no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Los zoológicos, bueno, de hecho están en barrena y seguirán desapareciendo poco a poco porque no Ujú. tiene ningún sentido hoy en día. Pero Sí. bueno, había que decirlo, ¿no? Había que decirlo. Ujú. Eh, Bueno, si no tenemos nada más, damos por cerrado la sesión. bueno, ¿Tienes sí, bueno, algún yo tema tenía más? cosillas. Nos quedan 3 minutillos de sesión, luego se cortará, ¿eh? Bueno, yo quería hablar un poco de la hipocresía del ser humano que tiene animales domésticos en casa, se va a trabajar y los tiene todo el día ahí cerrados ahí en casa. Y luego También, van diciendo que son defensores de los animales. también, Igual que todos también. estos que dicen que son defensores de los animales y su animalito va por la calle, va haciendo caquitas y Ujú, no se molesta en recogerla para que las pisemos otros. Quiero decir que, claro, para tener animales, sobre todo domésticos, hay que ser responsable. Y hay muchas veces en la sociedad falta mucha responsabilidad a la hora de tener un animal. Como el hecho de tener un animal que se lo regalan a los niños en los reyes y ujú. el animal crece un poquito o empieza a molestar porque te quieres ir de vacaciones y lo abandonas por ahí en una carretera. Todas estas cosas, el ser humano nos permitimos lujos que son de bueno, nunca mejor dicho, de una inhumanidad absoluta, ¿no? Y Ujú. que eso es denunciable. Yo, desde luego, con eso sería radical. Y, Ya y bueno, está, ya ¿eh? lo que tengo que... No nos da para más, ¿eh? No, no, si no cortamos, no. Hacemos otro día una extensión del tema. Sí, yo otro día me gustaría tocar el tema porque aquí me he dejado cosas sobre las consecuencias del cambio climático que vamos a tener y las tengo todas aquí apuntadas. Sería interesante tratarlo y comentarlo. Pero bueno, por hoy yo creo que ya tenemos bastante y además tenemos Sí, otras sí. cosas que hacer. Bueno, pues Eh, cerramos la sesión de hoy y quedamos para el miércoles. El miércoles, ¿viste el documental este de Lucio? no, 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 tengo que Oye, verlo. buenísimo. Yo quiero hablar el miércoles que viene de esto, ¿eh? Sí, O no, sea, no, ya lo tengo del programado para activismo ver. político. Qué bueno. Mírate el Sí, documental. ¿es visualizable o escuchable? No, 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 es visualizable. En Vale, ok, YouTube no, 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 tienes pasa. Sí, 9. tengo el enlace, tengo el Sí, enlace. sí. Y luego la película que han hecho en Netflix, que es bueno, es la vida de Lucio.
pero, a ver, en película, o sea, yo he visto el documental primero y luego me estoy viendo la película y es bastante fiel. Pero claro, ahí está aficionado, ¿no? Pero oye, impresionante, chapó ese hombre, ¿eh? O sea, ¿qué tenemos que Bueno, pues aprender? habrá ¿Qué que tenemos que verlo aprender? y lo valoramos. Y solamente Y voy a hacer una puntualización, sí. si me deja que queda un minuto. Ujú. Cuidado porque vamos hacia una situación en la cual puede haber un estallido social. Recordemos lo que pasó en 1789, que la gente Bueno, se ya, hartó ya, ya, y ya se están preparando. La ley ahora de seguridad esa que quieren hacer y tal, eso es. ya lo Recordemos lo que está, pasó en las élites ya lo están 1917. previniendo. No, no, pero recordemos lo que pasó en 1917 y había mucha más represión que ahora, igual que en Ujú, 1789. ¿Eh? Y yo digo lo que digo, cuidadito porque el cambio climático, como vaya a más, ujú. pueden haber momentos muy delicados y sobre todo muy delicados para aquellos que han abusado por el hecho de Ujú. tener dinero. Gracias. Bueno, cerramos, que nos quedamos sin de esto. Nos vemos el miércoles que viene. Okay.